Bueno, en esta semana vamos a ver fisiología renal. ¿Cómo andan hasta ahora? ¿Vamos bien? Preparándonos para ir terminando. Bueno, fisiología renal, bueno, como siempre digo, todo es importante. Y todos los órganos tienen que funcionar correctamente, tratando de mantener, como siempre, la homeostasis. La cuestión es que el riñón, como cualquier otro órgano, también es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora con el avance de la tecnología y los estudios científicos, saben de que hay una sobrevida mayor gracias a que se pueden hacer los trasplantes renales. Pero el trasplante renal, en realidad, es llevar a vivir años más. ¿Por qué? Porque el nuevo riñón no es que dura mucho tiempo, sino que tiene un límite, lo mismo que un trasplante de médula ósea o un trasplante cardíaco, etc. La cuestión es que sin riñones la sobrevida es muy triste porque el paciente tiene que estar atado a una máquina constantemente, o si no, no puede vivir. Entonces, lo que vamos a tratar de aprender es por qué es importante ese riñón. Ustedes en la última diapositiva, que la vamos a ver al final, pero en realidad la van a deducir ustedes mismos la importancia que tiene el riñón. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener lo que es el equilibrio del medio interno. O sea, maneja lo que es las sales y el agua. ¿Se acuerdan cuando vimos, o ustedes vieron sangre, que habíamos dicho, cuando hablamos de la volemia, ¿se acuerdan el valor normal de la volemia? ¿Corresponde a cuánto de una persona? Muy bien, el 7% del peso corporal. Y ya ahí habíamos hablado del riñón, que justamente trata de mantener ese volumen de líquido extracelular donde está el sodio. El sodio representa la sal. Entonces, pero el sodio es un soluto osmóticamente activo y atrae agua. Y lo que hace el riñón es manejar justamente el agua y la sal. Y de esa forma maneja, en definitiva, lo que es el medio interno. Si ese riñón no funciona, todos los productos de desechos tóxicos, y si yo no puedo eliminar el agua y la sal que tengo de más, queda dentro mío. ¿Y qué pasa? Me hincho. No puedo vivir porque en definitiva me hincho. El corazón, ¿qué le va a pasar? Se hincha también. Aumenta esa volemia y bueno, la sobrevida no va a ser posible. Aparte tiene otras funciones que de a poquito, mientras que vamos viendo, ustedes mismos la van a ir deduciendo. Entonces, un poco para repasar y ubicarnos dónde estamos. Si ustedes aprieten así el puño de cada uno de ustedes, ese es el tamaño del riñón que ustedes tienen, aproximadamente. Pesan el hombre, como siempre, un poco más. Están ubicados acá atrás los riñones, en el retroperitoneo. El riñón derecho un poquito más bajo, acuérdense que acá está el hígado un poco más bajo que el riñón izquierdo, que está un poco más alto. Entonces en el hombre es más o menos 150 gramos y en la mujer pesa un poco menos. Ahí ustedes lo que tienen es un corte frontal. Entonces, si se acuerdan un poco también de esto, el riñón va a estar compuesto
por diferentes partes histológicas. La principal o la unidad anatómica es el nefrón, que ustedes lo tienen acá más grande. ¿Qué es el nefrón? Es un conjunto de ¿qué? De capilares y túbulos, que después los vamos a ir viendo bien parte por parte. Pero acá los tienen, o sea, tenemos un ovillo glomerular, una arteriola eferente y la parte tubular que está conformada por el túbulo proximal, el asa descendente de Henle delgada, el asa ascendente delgada y el asa ascendente gruesa, el túbulo distal y el túbulo colector. El túbulo colector, esta es la parte superior, cortical, y la parte medular. ¿Con esto qué significa? Significa que todos estos nefrones lo que van a hacer es filtrar la sangre. Filtra un determinado flujo sanguíneo. Nos va depurando. Y ahora vamos a ver cómo lo hace. Entonces, va filtrando lo que no nos hace falta y lo que está de más, lo elimina por orina, a través de la vejiga urinaria. Lo que hace falta lo reabsorbe, lo vuelve a pasar de nuevo a nuestro volumen de líquido extracelular, a nuestros componentes plasmáticos. Ahora, ¿cómo va terminando lo que es la histología? O cómo drena la orina, filtra, pasa por la papila renal, los cálices menor y mayor, la pelvis renal, el uréter y termina en la vejiga. Además, lo que se ve en esta diapositiva, acuérdense ustedes, que el riñón tiene como dos partes, una parte cortical y esta es la parte medular y esta es la parte papilar, la papila renal, o sea, corteza renal, médula renal y papila renal. ¿Por qué es importante esto? Porque la médula renal, que es lo que vamos a ver mejor en la clase que viene, fundamentalmente esa médula donde va a haber parte de nefrones yuxtamedulares, que son diferentes a los nefrones corticales, que es lo que ustedes ven acá. Fíjense en ustedes, acá tendrían la parte cortical, que habíamos visto en la otra diapositiva, y la parte medular. Fíjense en ustedes que acá tenemos nefrones que están más en la parte cortical. Y estos nefrones, cuyo glomérulo va a estar prácticamente a nivel entre el límite de corteza y médula, ven ustedes la gran diferencia que tienen del largo de las asas de Henle y de los capilares que rodean a estas asas de Henle. Entonces, estos nefrones yuxtamedulares son muy importantes porque contribuyen a mantener ese intersticio, ese lugar medular renal, de tal manera que si yo tomo mucho líquido, agua, mucho líquido, y a mí el líquido no me hace falta, ¿qué tiene que hacer el riñón si funciona bien? El líquido que está de más, ¿qué hace? Excretarlo. Si es al revés, yo tomo muy poquito líquido, hay que tomar 2-3 litros por día, y tomo medio litro por día, si mis riñones funcionan bien, ¿qué tienen que hacer? Reabsorber, concentrar. Esa capacidad es lo que ya me está indicando, esa función principal de regular el medio interno y la excreción de sal y agua. ¿Vamos bien hasta ahora?
Entonces, por estos nefrones, que ya sabemos que hay corticales y yuxtamedulares, pasa el dibujo, que ustedes tienen el dibujito acá. O sea, esta es la arteriola aferente, arteriola eferente, el ovillo glomerular. La cuestión es cómo se conforma la arteriola aferente. Se conforma a partir de la ramificación de una arteria principal que le llega al riñón, que es la arteria renal. Porque ¿por dónde va la sangre? Por los vasos sanguíneos. Y una arteria grande e importante es la arteria renal. ¿Qué presión arterial o presión media tendría la arteria renal? ¿De cuántos milímetros de mercurio, ya que saben cardio ahora? Bueno, piénsenlo y ahora me lo dicen. Entonces, la arteria renal se va subdividiendo, ramificando, en arterias cada vez más chiquititas. Arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias interlobulillares. La confluencia de esas arterias interlobulillares conforman la arteriola aferente. La capilarización luego se vuelve a ramificar, se capilariza la arteriola aferente. Conforma el capilar o los capilares glomerulares. La confluencia de los capilares glomerulares conforman la arteriola eferente. La capilarización de la arteriola aferente conforma la red capilar o peritubular. ¿Ven esto? Son esos vasitos que son los capilares peritubulares. ¿Por qué peri? Porque van rodeando a los túbulos renales. ¿Me siguen? Y acá arriba ustedes tienen lo mismo. Los capilares peritubulares, con una gran diferencia. ¿Cómo se llamaban estos nefrones más profundos? Yuxtaglomerulares o medulares. Entonces, los capilares peritubulares, pero de los nefrones yuxtamedulares, reciben el nombre de vasos rectos o sistema de vasa recta renal. Y la confluencia de los capilares peritubulares conforman la vena renal. Entonces, acá tenemos un determinado flujo sanguíneo renal que va a comenzar a filtrar. Algunas cosas, prácticamente todo, filtra, va pasando por los túbulos y acá vamos a tener, ¿qué cosa? Los capilares peritubulares que van a terminar ¿en qué? En la vena renal. Lo que hace falta, filtra, pasa por esta circulación y vuelve a la circulación a través de la vena renal. ¿Me siguen? Bien, y lo que no hace falta se excreta por orina. Lo que vamos a ver hoy fundamentalmente es esto. Cómo funciona el glomérulo, que en realidad la función del glomérulo es filtrar. Así que hoy vamos a hablar fundamentalmente de
la filtración glomerular. Como les dije, por acá pasa un flujo y si yo les digo qué cantidad de sangre pasa por el riñón, ya les adelanto que el flujo es muy alto, aproximadamente entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco. Entonces, si el gasto cardíaco corresponde más o menos al 7% del peso corporal, una persona de 70 kilos, como para hacer un promedio, entonces ¿qué gasto cardíaco tendría? Hagan la cuenta, ¿cuánto sería? Un poquito más. ¿Cómo? 7 por 7, alrededor de 5.000, está bien, 4.9 dijiste, bien. Entonces, sería alrededor de 5.000. Más o menos el 20%, entre 20 y 25, dependiendo de los libros, el flujo sanguíneo que pasa por el riñón es de alrededor de 1.000 a 1.200 mililitros por minuto. Es altísimo. Entonces, a ver, para ir razonando e integrando, supónganse en un accidente. ¿Se acuerdan que habíamos visto un accidente? Y hay una hemorragia muy importante. Cuando hay una hemorragia muy importante, ¿qué perdemos? Sangre, pero ¿qué perdemos entonces? ¿Qué perdemos? ¿Qué tiene la sangre? Chicos, ¿qué tiene la sangre? ¿Qué tienen ustedes en la sangre? Tenemos de todo, tenemos células y tenemos iones, proteínas, agua. Cuando hay una hemorragia muy grande, entramos en un estado de ¿qué? De hipovolemia. ¿Por qué? Porque se pierde, además de células, se pierde plasma. Y el plasma tiene agua, se pierde líquido. Si esa persona, ustedes tienen un accidente, una persona accidentada, que la volemia es de 5 litros más o menos, y no llega el SAME, y revienta o corta una arteria, pierde 2 o 3 litros de sangre, se va a ir a 3, ¿no? O 3.000 mililitros. ¿Qué pasa con el flujo que le llega al riñón? Es muchísimo menor. ¿Y el riñón, si no tiene un flujo sanguíneo alto, funciona bien? No. Entra en insuficiencia renal aguda, no orina. ¿Se va entendiendo? Por lo cual, ¿qué es lo primero que hace el SAME? Pone una vía. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, este flujo tan alto puede circular a través de esta vascularización que recién vimos. ¿Por qué? Porque hay diferencia de presión. Y acá volvemos a la pregunta. La presión de una arteria normal, ¿cuál va a ser? La de la aorta. 90 a 100 milímetros de mercurio, la media. Ustedes lo vieron en cardio, chicos, esto, ¿eh? Entonces, el perfil de presiones es el que ustedes tienen acá. La arteria renal promedio tiene 100 milímetros de mercurio, pero para que vaya circulando va de mayor a menor. Y cuando llega al capilar glomerular, sigue siendo menor, pero, perdón, sigue,
sigue siendo menor, es de alrededor de 45 a 60 milímetros de mercurio. Les pongo esos valores porque, por ejemplo, en USAID, si mi memoria no me falla, creo que dice que la presión del capilar glomerular es de 60. En 3R creo que es 45, en otros es 55. Lo que no puede decir un libro o apunte es que la presión del glomérulo es de 10, por ejemplo. ¿Se entiende? Ni tampoco de 120. Después el CP significa capilar peritubular, es de 13 milímetros de mercurio, son todos valores promedio. Y la vena renal, como cualquier vena, entre 4 a 5 milímetros de mercurio. Entonces fíjense que en el nefrón tenemos como si fueran dos lechos vasculares, uno de presión más alta y otro de presión más baja. Entonces, si ustedes abren una canilla bien fuerte, con mucha presión, favorece ¿qué cosa? La filtración en realidad. En cambio, cuando hay poca presión, ¿qué favorece? Que cosas, digamos, no pasen tan rápido, no filtren, sino que se vayan quedando. O sea que favorecen la reabsorción. ¿Se entendió esto? Entonces, como dijimos, el flujo sanguíneo renal es muy alto, pero la distribución no es homogénea, es heterogénea. Si acá hacemos un corte del riñón, habíamos dicho que esta es la corteza y esta es la parte medular, médula y papila renal. Acá el flujo sanguíneo perfunde, o sea, atraviesa, ya ustedes saben lo que es perfusión, alrededor del 90%. Y el resto en la parte medular. La cuestión es la siguiente, a ver si yo les hago la siguiente pregunta. Si ustedes mantienen la canilla abierta con mucha presión, entonces eso lava mucho más rápido. Si yo a ustedes les dije que si yo o el riñón quiere mantener ese equilibrio de excreción de sales y agua, pero a nivel medular, ¿me siguen? Habíamos dicho que es el que mantiene el intersticio de la médula de tal manera que yo pueda regular que si tomo mucho líquido, que lo que no me sirve lo excrete, y si tomo poco líquido, que lo reabsorba. El asunto, si el flujo sanguíneo, si la canilla está muy abierta y yo quiero reabsorber y manejar solutos y agua, pero tengo mucha presión de arriba, los solutos se pueden reabsorber, lo puedo manejar, pasa y se lleva todo. Pasa y se lleva todo. Eso es, que lo vamos a ver de nuevo y a usar este concepto en la clase que viene. Esto es que un flujo medular alto es lo que ustedes se dijeron recién, vieron las inundaciones o el río, se lleva todo. O sea, no podemos mantener el intersticio medular hipertónico o manejar los solutos y el agua, se lleva todo y no podemos mantener un gradiente osmótico
que me permita mantener el equilibrio de agua y sal. Entonces, en definitiva, ¿qué hace el riñón? Desde el punto de vista de su actividad funcional, es filtrar, reabsorber y también puede secretar. ¿Qué significa cada cosa? Filtrar, filtra por el glomérulo. Lo que ustedes tienen ahí, digamos, es una fotografía electrónica, que ustedes lo conocen de histología, como es el capilar glomerular. Acuérdense que tiene una membrana basal, tiene células endoteliales, podocitos, y dentro de ese ovillo glomerular también es importante mencionar a las células mesangiales. Las células mesangiales tienen actividad fagocítica, se pueden contraer y relajar, y de esa manera repercute en la superficie de filtración que tiene el ovillo glomerular. Reabsorción, una vez que se filtra, significa que pasa de la luz tubular al capilar peritubular. Secreción, porque hay sustancias que se secretan. Por ejemplo, ustedes la tienen mencionada acá, el potasio y el protón se pueden secretar dependiendo del estado del organismo. Secretar significa que del capilar peritubular pasa a la luz tubular y se excreta. Hay diferentes mecanismos que de a poquito los vamos a ver. Entonces, la orina que nosotros formamos, en definitiva, va a ser igual la excreción que excretamos a lo que filtramos, más lo que secretamos y menos lo que reabsorbemos. Entonces, ¿qué reabsorbemos? ¿Qué secretamos y cómo lo reabsorbemos? Vamos a ir, como dice la canción, pasito a pasito la clase que viene. Vamos a ir túbulo por túbulo, pero ahora como para ver qué secretamos o qué reabsorbemos, reabsorbemos todos los solutos que tenemos en el plasma y qué sé yo, acá los tienen por diferentes transportes que ustedes los conocen todos: difusión simple, transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte, etcétera. ¿Y qué reabsorbemos? Todos los diferentes solutos y agua. Entonces, ese flujo que pasa y que filtra, paso por paso, es lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, acá tienen un panorama de qué filtramos. Ustedes se habrán hecho, por ejemplo, un análisis de orina. ¿Y qué cosa, si nuestro riñón funciona bien, no podemos filtrar? Dentro de los iones más conocidos, o los que más tratamos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Fíjense en que estos son los valores en 1000 equivalentes que tenemos en el plasma,
y fíjense en que en el ultrafiltrado se mantiene. Y dentro de las moléculas orgánicas tenemos la glucosa, urea, ácido úrico, creatinina y proteínas. Cuando miramos el filtrado, ¿qué tenemos que ver? Que las proteínas, justamente como son muy grandes, normalmente no pueden filtrar. Si este filtro, por diferentes causas, una infección, una inflamación, una alteración de las células mesangiales, se altera, la proteína empieza a aparecer en orina. Por eso, si ustedes hicieron un análisis de orina, van a ver que dice a veces vestigios de proteínas. Vestigio, en realidad, podemos tener todos. Lo mismo que especialmente en las mujeres, depende cuándo se realizan el análisis de orina, si es después de la menstruación, etcétera, pueden aparecer células sanguíneas, que tampoco normalmente tiene que aparecer. Pero una cosa es que aparezcan 1 o 2 glóbulos rojos por campo, y otra cosa es que haya hematuria, o sea, muchos glóbulos rojos. ¿Qué significa? Que ese glomérulo no filtra bien. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener un filtrado normal? O sea, lo que filtramos, y se tiene que mantener durante todo el día normal. Vamos a ver cómo se hicieron las cuentas, porque eso se estudió y se sabe. Y se hacen análisis para ver cuánto filtra cada riñón, normalmente en 24 horas. Porque es lógico, acuérdense siempre de la canilla, con mucha presión o baja presión. Si el filtrado es muy bajo, no filtra bien, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que me hace mal no lo excreto. En cambio, si el filtrado es muy alto, ¿qué es lo que pasa? No logro reabsorber lo que me hace falta. Por eso lo tengo que mantener dentro de límites normales. ¿Por qué se puede filtrar? En realidad debido a fuerzas de Starling, o sea, a diferencia de presiones. Si ustedes se acuerdan, eso lo vimos prácticamente al inicio de la cursada, por los vasos sanguíneos pasa sangre. La sangre es un líquido, y como todo líquido, ¿qué ejerce? Una determinada, ¿qué? Presión hidrostática en este caso. Está la presión hidrostática que empuja hacia afuera. Pero la sangre tiene muchos componentes. Uno de ellos, como vimos, es las proteínas, que sería la presión coloidosmótica u oncótica, y tira hacia dentro. Entonces, hay otra presión que es la presión del intersticio, la presión intersticial. O sea que y acá en el riñón, y especialmente a nivel glomerular, hay otra presión que es la presión del espacio de Bowman. Este espacio, la presión de este espacio, si nuestro riñón funciona bien y no tiene ningún tipo de alteración, en realidad es cero, se considera cero. Pero a veces puede haber infecciones, inflamaciones, problemas de autoinmunidad, que esto aumenta la presión, hay un problema renal. Por lo cual esta presión de la cápsula de Bowman aumenta. Entonces,
la presión de la cápsula de Bowman, presión oncótica, presión del capilar glomerular. La diferencia, esta como es mayor presión, tiene 45, se le van a oponer la oncótica y la presión de la cápsula de Bowman. La diferencia de estas presiones me va a generar lo que es la presión efectiva de filtración, que se denomina con las letras iniciales PEF. También hay en algunos libros que dice presión neta de filtración, o sea, PNF. Y acá le ponemos números. El ejemplo que tienen en esta diapositiva, como ven, la presión del capilar glomerular tiene 55 de valor, porque el ejemplo de esta diapositiva tiene ese valor. Presión oncótica de las proteínas, alrededor de 30 milímetros de mercurio. En algunos libros dice 27, 25. Y la presión de cápsula de Bowman, en este caso, es de 15, que en realidad algunos ponen 10, etcétera, o sea, es considerada igualmente baja. Si hacemos la cuenta, fíjense en que da 10 milímetros de mercurio. Ahora, cuando uno ve lo que es el capilar y cómo filtran solutos y agua, hay que tener en cuenta el potencial hidráulico o potencial hídrico, o sea, la capacidad de conductividad al agua que tiene ese capilar. Eso, por ejemplo, ustedes me dirán, ¿para qué me dice esto y por qué es importante conocerlo? ¿Por qué? Porque altera en definitiva lo que es la presión efectiva neta. Por ejemplo, ¿sabe dónde se mide el potencial hidráulico? En las plantas. La diferencia, por ejemplo, del agua salada de mar con el agua que tomamos nosotros. Hay que conocer el potencial hídrico. Y el de las plantas, por ejemplo, uva, vinos Malbec, ¿no? O lo que fuera, Chardonnay. ¿Saben lo que se mide? El potencial hidráulico de las hojas de la vid, porque depende si está muy húmeda, menos húmeda, se mide, se pone como en una cámara, con diferencia de presión, y se mide ese potencial hídrico. ¿Por qué? Porque depende de la conductividad del agua que tenga la hoja, según dicen los fisiólogos vegetales, es si la uva va a ser mejor o no. Eso se estudia en la agronomía, por ejemplo. Pero nosotros en fisiología lo utilizamos y conocemos, tenemos que justamente ver esa conductividad, ese potencial que tiene el capilar glomerular. Ese potencial se denomina coeficiente de ultrafiltración, como CUF, son iniciales en inglés. Y tiene en cuenta acá la permeabilidad de la membrana y ese que es el área del capilar disponible para la filtración. Entonces, este valor es de alrededor de 12.5 mililitros minuto milímetro de mercurio. Si nosotros lo tenemos en cuenta justamente en la presión efectiva de filtración, sería el CUF por la presión efectiva, 12.5 mililitros minuto milímetro de mercurio por 10 milímetros de mercurio. Esto se simplifica y me quedaría que CUF por presión efectiva de filtración es de alrededor de 125 mililitros por minuto. Lo que significa que normalmente
en un nefrón normal se filtra 125 mililitros de ese plasma por minuto. ¿Se entendió esto? O sea, nosotros normalmente filtramos 120, promedio 125, 110 dicen algunos laboratorios. ¿Por qué? Porque esto se puede determinar, lo podemos medir en un laboratorio. Para medirlo en un laboratorio se utiliza de diferentes técnicas. Las técnicas, que eso lo van a ver bien en seminarios, ustedes la tienen en las últimas diapositivas, cómo se denomina la técnica, son las técnicas de clearance. Clear en inglés, ¿qué es? Limpiar. Las técnicas de clearance, o sea, de depuración de una determinada sustancia. Para determinar el flujo, la filtración glomerular, se utiliza el clearance de creatinina, que es una sustancia, se lo voy adelantando, que producimos nosotros, sintetizamos nosotros, o el clearance de inulina. Otra cosa importante, fíjense en que acá dice tasa de filtrado glomerular. Cuando hablamos de tasa, estamos hablando volumen por un determinado tiempo. En la práctica médica o en la práctica bioquímica, normalmente decimos, va el médico y le dice al bioquímico, che, ¿qué filtración tiene? El bioquímico le dice, no, baja, 50. Es bajo, 50 mililitros. Lo que pasa que en la práctica médica generalmente se denomina volumen, filtra 50. Ya queda como sabido y entendido que es por minuto, ¿está? Entonces, en realidad la forma correcta es hablar de tasa de filtrado glomerular. Lo que pasa que en la práctica común se dice filtración glomerular o volumen de filtrado glomerular. ¿Se entendió esto? Esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque después, generalmente en farmacología o en análisis clínicos, este concepto se vuelve a repetir. Pero es eso, en realidad tasa se refiere a volumen y tiempo. Lo mismo que en las espirometrías, ¿se acuerdan? Que era estática y dinámica. Cuando es dinámica, mide flujo. Y flujo es un determinado volumen en un determinado tiempo, que es justamente esto, ¿está? Bueno, y seguimos. Hay diferentes factores que pueden modificar este filtrado de glomerular y los factores que en realidad fundamentales que actúan es cuando hay variación en la constricción o no, o vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente o de la arteriola eferente. Entonces, lo que ustedes tienen acá es un esquemita muy lindo, o sea, una fotografía electrónica, donde ustedes ven que evidentemente cuando hay una vasoconstricción, una vasodilatación, eso influye en la resistencia que va a ofrecer la arteriola al paso de la sangre. Entonces, si hay ahora vamos a ver los mecanismos. Si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, ustedes esto siempre lo tienen que practicar. Si hay una vasoconstricción, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Si quiere pasar la sangre y hay vasoconstricción, disminuye. Entonces, y disminuye por lo tanto la tasa de filtrado glomerular y la presión del capilar glomerular. La arteriola aferente sería lo contrario. O sea, ustedes van jugando con lo que es la resistencia que ofrece esa cañería, porque en definitiva
es una cañería si hay vasoconstricción o vasodilatación. Otro caso que puede también afectar la filtración glomerular, es lógico que se aumenta mucho la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, o un caso, por ejemplo, la presión oncótica de las proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan que las proteínas plasmáticas que generan una presión oncótica que tienden a traer líquido, ¿no es cierto? Pues una presión bastante potente. Entonces, cuando hay una hipoproteinemia, como en los casos de malnutrición, que se ve muy bien en los chicos, especialmente tan desnutridos, disminuye la presión del capilar glomerular y aumenta la presión efectiva de filtración y la tasa de filtración. Esto lo tienen que jugar siempre con lo que es resistencia al flujo de sangre. ¿Cómo varía entonces estos parámetros? Esta diapositiva es lo mismo, pero se las puse porque acá están los 4 casos, como a manera de resumen para cuando ustedes repasen. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Sería de aumentar o disminuir la resistencia, sería lo denominado como respuesta miogénica, que es intrínseca. Hay otro mecanismo también de regulación de la filtración y flujo sanguíneo renal, que se denomina de retroalimentación túbulo-glomerular, y mecanismos extrínsecos. Estos son propios, y los extrínsecos es la regulación nerviosa, que generalmente es simpática, y la regulación hormonal. ¿Qué significa? Que tenemos que mantener el flujo y el volumen de filtrado glomerular. Si yo a ustedes les pregunto, ¿por qué hay que mantenerlo? Es por lo que dijimos al principio, si no el riñón no filtra. Y si no filtra, ¿qué es lo que pasa? Que no regulamos ni solutos ni agua. Y al regular, y vamos sumándole cositas, si no regulamos el agua y solutos y nos hinchamos, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Entonces, ¿el riñón regula la presión arterial? Sí. Pero aparte el riñón, vamos a ver, que ustedes lo saben de histología, en el aparato yuxtaglomerular, fundamentalmente, ¿qué se libera? ¿Qué se produce en las células de la arteriola? La renina. ¿Está? Renina-angiotensina. ¿Y saben qué también el riñón? ¿Qué otra hormona es productor, sintetiza? La eritropoyetina. Y se acuerdan que en sangre, que dije que en riñón lo íbamos a volver a ver, si el riñón no funciona, la eritropoyetina, ¿cómo está? Baja. ¿Voy a tener muchos glóbulos o pocos glóbulos? Rojos. Pocos. O sea que además de tener el problema renal, voy a tener el otro problema, que voy a estar como anémico. Y con eso problemas pulmonares, etcétera, etcétera. Se van dando cuenta cómo es la fisiopatología de acuerdo a cómo funciona el riñón. Entonces, este flujo y el filtrado glomerular tiene que mantenerse durante el día en valores normales. Pero lógicamente se mantiene en valores normales. Y fíjense en que es bastante bueno el riñón, muy bueno, porque fíjense en que si nosotros tenemos medias de hasta 80, más o menos a 17, 180 de presión, trata de mantener el flujo. Lógicamente, si yo tengo una hemorragia y pierdo mucha sangre, el riñón dice, bueno, listo, no puedo funcionar. Igualmente, si tengo una presión media de 250, dice el riñón, tampoco puedo funcionar. No puedo autorregular por los mecanismos que tengo de vasoconstricción o vasodilatación.
Bueno, y acá es el mecanismo que ya lo vimos, acá tienen el ejemplo, el miogénico, cuando hay un aumento de resistencia aferente de la vasoarteriola, cuando hay un aumento de la presión arterial. Entonces, el mecanismo es porque se piensa que hay apertura mecánica de los canales de calcio que inducen a la vasoconstricción, con lo cual el riñón dice, uy, le aumentó un poco la presión, pero si el flujo está muy alto, ¿qué va a tratar de hacer a través de este mecanismo? Disminuir el flujo y disminuir la tasa de filtración glomerular. Y este sería el caso al revés. Y el otro mecanismo de regulación que habíamos nombrado es el feedback túbulo-glomerular. Ojo que esto es importante porque hay otro mecanismo de regulación, que ahora lo vamos a ver, que no es de regulación hormonal, que es el mecanismo glomérulo-tubular. ¿Está? Este es túbulo glomerular. Este aparato ya lo conocen muy bien, el aparato yuxtaglomerular, conformado, digamos, por estas células yuxtaglomerulares liberadoras de renina, la mácula densa y la inervación simpática renal, que fundamentalmente la inervación renal es a través del simpático. Entonces, lo que tiene o lo que se piensa que la mácula densa tiene como sensores, es sensible a cambios de sodio, puede detectar cambios de sodio. El ejemplo que ustedes tienen acá es cuando hay una disminución de la presión arterial, ¿no? Sí, disminución. Si hay disminución de la presión arterial, porque lo que vimos anteriormente, disminuye la presión del glomérulo. Esto disminuye el volumen de filtrado glomerular. Entonces el riñón, si disminuye el filtrado glomerular, como es muy bueno, ¿qué dice? No, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay poco sodio. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? De algún mecanismo, por algún mecanismo, si hay poco sodio, ¿qué va a tratar de aumentar? Ese sodio, de diferente manera. Una de las maneras sería disminuyendo la resistencia de la arteriola aferente. Al disminuir esto se inhibe y trata de aumentarlo. ¿Me siguen? Por mecanismo de compensación. Y por el otro lado, a través del aumento de la renina, del sistema renina-angiotensina, y por el otro lado, aumentando la reabsorción proximal de sodio, que ahora la vamos a ver. Entonces, ¿por qué la angiotensina puede modificar la reabsorción tubular de sodio a nivel del proximal? Por diferentes mecanismos. Fíjense en ustedes, estimula el intercambiador sodio-protón. Ustedes lo que ven acá es lo que vimos en un principio, y estas son células tubulares proximales, y como habíamos dicho, se reabsorben solutos y agua. Lo que ustedes tienen acá es la reabsorción de la glucosa y la reabsorción de bicarbonato de sodio, y la reabsorción por un transporte directamente por ósmosis, la reabsorción de agua, de la luz hacia el intersticio. La cuestión es que lo que hace la angiotensina es estimular estos transportes para favorecer fundamentalmente la reabsorción de bicarbonato de sodio. Y por otro lado, lo que hace también la angiotensina, si ustedes se fijan, varía presiones del capilar peritubular. ¿Qué eran los capilares peritubulares? Los capilares peritubulares eran los que rodeaban el sistema tubular, y los capilares peritubulares de los nefrones yuxtamedulares, ¿cómo se denominaban? Vasa recta renal o sistema de vasos rectos. Con respecto a este sistema,
de variación o reabsorción de sodio, pero por diferencia de presiones, es en realidad lo que se denomina, lo que les dije antes, el balance glomérulo-tubular. Ustedes lo que tienen acá es esquematizado, este es un vaso sanguíneo, entonces tienen la presión del capilar que empuja líquido, hagamos este ejemplo, ahí tienen valores normales, empuja líquido hacia el intersticio. ¿Me siguen? Y el intersticio, la presión intersticial, en realidad empuja líquido hacia el capilar, ¿tá? Directamente por lo que es la presión o fuerzas de Starling. Entonces, acá la presión del capilar sería 3, ¿no? Empuja hacia acá, hacia afuera. Y la presión del intersticio es 6. 13 menos 6 es 7. Entonces, si esta es mayor y esta es menor y esta presión me da 7, ¿va a favorecer o no la reabsorción? Y no, se opone a la reabsorción porque esta es mayor. O sea, empuja el líquido hacia afuera, ¿me siguen? Y acá, bueno, hacen la cuenta, sería al revés. 32 menos 15, 17, favorece la reabsorción. Si hacemos la diferencia entre estos dos casos, es 10, que es la presión de reabsorción neta. O sea que, en definitiva, dependiendo del caso, se favorece, pero por diferencia de presiones o balance glomérulo-tubular, la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, además de la angiotensina o de favorecer los intercambiadores y la reabsorción de bicarbonato de sodio. ¿Se entendió esto? Y ya terminamos, la regulación hormonal, que es a través de diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, que acá las tienen nombradas. Fíjense en que es importante, por ejemplo, la angiotensina, que no tiene mucha acción sobre la aferente, fundamentalmente sobre la eferente. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, supónganse en que la presión aumenta, qué sé yo, a 200? ¿Qué va a decir el riñón? No, negro, escúchame, 200, no puedo filtrar más, 220 de presión. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? No filtra. ¿Se entiende? Lo mismo que si llega, porque también la presión baja también es muy mala. ¿Por qué? Porque el riñón deja de funcionar. Y bueno, después tienen endotelina, que también es vasoconstrictora, bueno, noradrenalina, simpática, y luego los vasodilatadores, óxido nítrico, acetilcolina, dopamina, prostaglandinas y bradicinina, que es el sistema de calicreínas-cininas, que también es vasodilatadora. Bueno, y por eso terminamos un poco en lo que yo les dije, que ustedes mismos, a través de la clase, iban deduciendo la importancia del cómo y el porqué de la función de del riñón. O sea, ¿controla la volemia? Sí. ¿Controla los electrolitos? Sí. La osmolaridad plasmática, la presión arterial, el equilibrio ácido-base y lo que fuimos nombrando por la producción de diferentes hormonas. Y por último, y ya los dejo ir, yo les dije que hay diferentes parámetros que nos ayudan, que se miden en el laboratorio para ver cómo funciona nuestro riñón, aparte del análisis común de orina que nos podemos hacer todos los días. Entonces, uno era la tasa de filtración glomerular. Entonces, otro se puede determinar el flujo plasmático renal, que también se hace a través de un clearance. Un clearance necesitamos, se utiliza acá una sustancia que es el PA, que es el paraminohipúrico o hipurato.
Entonces tenemos que medir concentración de sustancias en la orina, en el plasma y relacionarlo con el volumen minuto urinario. Y después tienen otros parámetros como el coeficiente de filtración o la fracción de filtración, que es la relación del volumen de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Fíjense en que esta relación es el 20%. ¿Qué significa? Que normalmente por día nosotros filtramos el 20% del flujo sanguíneo renal. Bueno, y el volumen minuto urinario, si alguno se lo hizo, ¿alguno se hizo un clearance de creatinina? Claro, si yo les pregunto cómo medir o cómo conocer el volumen minuto urinario, ¿qué voy a decir? ¿Cómo te llamas vos? Daniel, te voy a decir, che, Daniel, toma, acá tenés un vaso de precipitado. Dale, empezá y al minuto tenés que parar. O te digo a vos, ¿vos cómo te llamás? Luciana. Luciana, bueno, te doy un embudo grande, no sé, un frasco grande y te digo, dale, empezá, agachate y empezá, que al minuto tenés que parar. Imagínate, el hombre es más fácil, imagínate las mujeres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se los digo medio en chiste, porque en la Facultad de Medicina, acá al lado, si no saben esto con esta sola pregunta, se van con un 2. Los que estudiamos acá, en este área, también tenemos que saberlo, porque lo hacemos. ¿Está? Y aunque estudien farmacia, esto es importante porque en el prospecto, cada cosa que ustedes vendan, dice, ojo si hay insuficiencia renal aguda o hay mala filtración. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos? Se le dice al paciente que lleve muestra de orina de 24 horas. Ustedes habrán visto en los colectivos por la calle que muchos van con las botellas de coca o de agua llenas. Entonces después se hace la cuenta, en 24 horas orinaste tanto, por día, por minuto, y tenés el volumen minuto urinario, ¿está? Y hagan las cuentas. Porque uno puede decir, si tenés una orina de 3000 y así seguimos hablando. Bueno, ¿se entendió la clase, chicos? Muy bien, nos vemos en la... Y disculpen